Buenos días, gracias por acompañarnos en nuestro primer Facebook Live de este año 2021 como parte de Agua y Suelo para la Agricultura de Catholic Relief Services. A partir de esta plática tendremos 2 eventos en vivo al mes y algunos estarán dedicados de manera especial para granos básicos y otros para café. Algunos más, como el de hoy, es importante que algunos más como el de hoy es importante para ambos tipos de productores. Esta propuesta nace del especialista en suelo Andrés Búcaro, así como del especialista en suelo y agua Ariel Espinosa, quienes nos acompañan hoy en una plática llamada Evaluación Visual del Suelo y Muestreo de Suelos con fines de fertilidad. Y a ustedes también, como comunidad que nos sigue desde distintas partes de México y Centroamérica, gracias por estar acá. Por favor, compartan sus preguntas con nosotros en los comentarios acá en Facebook y nosotros con gusto se las haremos llegar a nuestros especialistas. Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros ahora. Buenos días, mi nombre, como lo indicó Erika, es Ariel Espinosa, soy nicaragüense y vamos a estar compartiendo estos 2 temas, evaluación visual de suelo y muestreo de suelo con fines de fertilidad. En este primer tema estaré intercambiando con ustedes. Bueno, es bien importante reconocer la experiencia y el análisis de los agricultores a nivel de campo. Nosotros hemos aprendido durante estos 4 o 5 años con el proyecto ASA que internalizar la realidad de los agricultores desde el manejo del suelo, desde su finca, es fundamental para poder realmente aceptar y promover la adopción verdadera de las prácticas de suelo. La experiencia de los agricultores es bien importante a nivel de campo y nos permite a nosotros realmente coaprender con la información y de esta manera nosotros vamos construyendo un aprendizaje que con el tiempo va a quedar realmente en la finca de los agricultores. El ejemplo de esto es que es el suelo. A veces nosotros pues hablamos del suelo, sin embargo los conceptos ya están. Lo importante es cómo lo internalizan los agricultores a nivel del campo. Es decir, cada agricultor podría tener su propio concepto y esto es lo más importante a nivel de la vida de los agricultores. No es lo mismo decir que es el suelo desde la literatura a verlo y vivirlo a nivel de la finca. Entonces, desde esa perspectiva nosotros creemos que no solo el suelo como concepto es importante, sino también toda esta parte de los componentes del suelo como tal. Los componentes agua, aire, materia orgánica y la parte mineral. Veo 2 puntos en este aspecto con los componentes del suelo. Uno es cómo el suelo en equilibrio contiene estos porcentajes, 25% de aire, agua, materia orgánica. Esto es bien importante porque en equilibrio nos permite a nosotros tener esto. Sin embargo, ¿qué es lo que cambia esto? Lo que cambia es el manejo en la finca, lo que cambia es cómo nosotros estamos haciendo el manejo del suelo con nuestras prácticas. Entonces, esto nos permite a nosotros internalizar estos componentes en la vida práctica del agricultor. Por ejemplo, la materia orgánica está vinculada con la agregación del suelo, con la adición de carbono orgánico, con la humedad del suelo, con la continuidad de la porosidad, con la temperatura del suelo. Y esto es bien importante porque al agricultor le permite inmediatamente asociar estos componentes del suelo con lo que es un suelo pobre, un suelo medio y un suelo bueno. No es tan fácil definir qué es un suelo pobre o qué es un suelo bueno. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene su propio criterio que lo puede construir, que los puede ir desarrollando en aprendizaje bajo el enfoque de hacer. Y esto, digamos, en nosotros hace un aprendizaje a lo largo de este proyecto de construir conocimiento con los agricultores desde la herramienta que nosotros ponemos en manos de ellos. Y esto es fundamental para desarrollar todo ese proceso de que tanto hablamos de adopción de las prácticas a nivel del manejo del suelo. Aquí es donde nace esta herramienta de la evaluación visual de suelo que fue desarrollada por expertos de la FAI, adaptada por nosotros a nivel de Centroamérica, y es una herramienta muy valiosa que nos permite hacer una valoración de la condición de la salud del suelo
Esta herramienta cuenta con 8 indicadores: la compactación del suelo, el conteo de lombrices, la resistencia, la compactación, la cobertura y la profundidad efectiva. Esto no es más que sacar un pan o un terrón del suelo y hacer mediciones en comparación con una guía que hemos nosotros venido adaptando poco a poco a la realidad de los agricultores. Entonces, de aquí en adelante, en esta presentación, estaré diciendo qué es la evaluación visual, cuándo se hace, dónde se hace y cómo se hace. Si ustedes lo ven de una manera bastante sencilla, el qué, cuándo, dónde y cómo. ¿Cuándo se hace la evaluación visual? Lo mejor es hacerlo cuando se inicia la lluvia, cuando hay humedad en el suelo, que nos permite realmente maniobrar al suelo. Si se hace en tiempo seco, difícilmente vamos a poder sacar un pan del suelo por lo duro, por lo seco. Eso no quiere decir que si se hace al inicio de la lluvia no se puede hacer en otro momento, se puede hacer perfectamente según los objetivos que tengamos con la evaluación visual del suelo. ¿Dónde debe hacerse la evaluación visual del suelo? Deberíamos de hacerlo en todos los lotes de la finca de los pequeños agricultores. Prácticamente las fincas son de 2 a 3 manzanas de los agricultores a nivel de Centroamérica, entonces podemos hacerlo en cada uno de los lotes. Al menos deberíamos estar haciendo 2 prácticas por lo menos. Sin embargo, en esta figura que yo les muestro, deberíamos de hacer haciendo de 3 por lo menos. ¿Por qué? Porque si tenemos una parcela que tiene una parte alta, una parte media y una parte baja, pues necesitamos tener la representatividad del estado de la salud del suelo. Entonces, esto nos permite a nosotros tener realmente la representatividad de cómo está el suelo. Y esto lo podemos hacer para los diferentes lotes. Es bien importante que una vez que estamos en el campo haciendo la práctica, hacer referencia. Por ejemplo, podemos hacer en el posteado una evaluación visual para saber cómo ha evolucionado tanto negativo o positivo el manejo del suelo. Eso quiere decir, si el suelo se ha erosionado, podemos darnos cuenta inmediatamente que hay pérdidas de suelo, o si se está restaurando, inmediatamente también nos damos cuenta. También se pueden hacer referencia con algún bosquecito que tengamos y nos damos cuenta también cómo ha evolucionado con respecto a un suelo que está más estable. Bien, ¿cómo hacer la evaluación visual? Este es el punto medular para nosotros en la vida práctica con los agricultores. Entonces aquí vemos 3 aspectos fundamentales: la prueba de los terrones, la degradación de los terrones, ordenar los terrones del suelo a partir de ese pan de 20 centímetros cúbicos de suelo y calificarlo a partir de los indicadores. Entonces veamos cómo se hace. Para hacer esto en el campo necesitamos algunos materiales, los elementos básicos: una pala de punta cuadrada, un plástico y la guía. Esas 3 cosas son elementales. Si tenemos un cuchillito, una cinta, importante para todo esto porque se va a requerir, o si tenemos un balde, mucho mejor también. Pero los 3 elementos que no deben de fallar es el manual, la pala y un plástico o un saco. Veamos el primer punto: la prueba de fragmentación. No es más que cómo nosotros sacamos el terrón del suelo, lo extraemos y hacemos la prueba de los terrones de segregación. Veámoslo de manera práctica. Cuando estamos en el campo, nosotros necesitamos extraer el terrón del suelo. ¿Cuáles son las dimensiones que este debe tener? Son 20 centímetros de ancho, 20 centímetros de largo por 20 centímetros de profundidad. Entonces, cavamos a los lados, en este caso se ve ovalado, por eso puse la figurita para después dimensionar el cuadradito y metemos la pala por debajo y sacamos el terrón del suelo. Una vez sacado el terrón del suelo, pues sigue la prueba de la fragmentación de los terrones y es dejar caer el suelo de 1 metro de altura. ¿Por qué lo dejamos caer el suelo? Porque estamos probando la capacidad de la resistencia del suelo, la capacidad que tiene a disgregarse. Un suelo que está muy compactado seguramente que no se va a disgregar tan fácilmente. Un suelo que está bien estructurado se va a disgregar fácilmente. Y esto pues lo vamos a ver en el campo fácilmente cuando lo hagamos. Entonces, esta prueba es bien importante porque nos permite a nosotros inmediatamente imaginarnos qué está pasando con el suelo desde su estructura. Entonces, una vez que lo dejamos caer el pan del suelo, lo que pasa es esto: se desmorona. Entonces, esta prueba de la fragmentación es bastante simple, bastante sencilla y la podemos hacer directamente con los agricultores sin ningún problema. El siguiente paso es ordenar esos terrones que tenemos a partir del pan de suelo que hemos extraído. Entonces, ¿cómo los ordenamos? Grande, mediano,
y pequeño. Es decir, es un acomodamiento de los terrones mayores, si están bien disgregados, fragmentados, los medios en medio y los chiquitos más abajo. Viéndolo de otra manera, es como está en esta figura a la derecha. Tenemos los más pequeños abajo, los medios, los medianos y los grandes. ¿Qué trata de hacer esto? Prácticamente lo que trata es de simular el perfil del suelo. Si nosotros hubiéramos puesto las raíces de los cultivos, perfectamente nosotros estaríamos viendo un perfil del suelo, de cómo está arquitectónicamente el suelo de arriba para abajo. Y esto nos da una lógica para demostrar cómo está el suelo a partir de compararlo con las figuras de la guía de la evaluación visual. De igual manera pasa con esta figura que aparentemente está más estructurada. Y finalmente, pues en estos tres pasos, la calificación de cada uno de estos indicadores. La compactación, los lombrices presentes en el suelo, la profundidad efectiva, la cobertura, la estructura del suelo como tal. Entonces, para cada uno de ellos tenemos una calificación dependiendo del estado en que esté en el suelo. Entonces, puede ser buena, puede ser moderada y puede ser pobre. Cada uno de estos tiene un valor cuantitativo que posteriormente lo vamos a ver, que determina el estado del suelo finalmente a partir de estas calificaciones. Veamos un ejemplo rápido. Entonces, la estructura del suelo. Cuando tenemos la estructura del suelo, lo que hacemos es que tenemos en la guía las figuras que tiene la guía de la estructura buena, moderada y pobre. Entonces, por un lado tenemos un suelo muy compactado y por otro lado tenemos un suelo bien estructurado. Entonces, lo que hacemos es comparar nuestra terrón de suelo disgregado en el plástico o en un saco y asociamos esta figura que sacamos del terrón del suelo del lote del agricultor con las figuras que están en la guía. Entonces, una vez que asociamos esto, si ustedes están pensando lo mismo que yo, vemos que se parece a la de en medio, entonces decimos que este suelo tiene una condensación moderada y una calificación de 3 puntos. Excelente. Entonces, otro ejemplo, la porosidad, que es bastante compleja. Entonces agarramos terroncitos del pan de suelo, inmediatamente podemos humedecerlo si queremos y comparamos con la figura que tiene la guía. Aquí es bien importante explicar un poquito a los agricultores sobre este engranaje de raíces, estos espacios de aire que tienen, la agregación, los grumos, cómo están dando estos espacios en los procesos de agregación. Y esto le permite a los agricultores inmediatamente relacionar la figura que tiene, el terroncito que tiene en su mano con la figura que está viendo. Y también ellos se dan cuenta inmediatamente dónde hay galería o no, dónde hay raíces o no, y perfectamente pueden calificarlo de una manera rápida. Ellos asocian lo que están viendo en el terrón del suelo con la figura de la guía e inmediatamente podemos decir que el suelo tiene una condición buena, moderada o pobre, y también la calificación que puede ser de 4 puntos o 0. Finalmente, lo que tenemos nosotros es la calificación para cada uno de los indicadores. La estructura, la porosidad, los 8 indicadores. Lo que nos da es una suma de 34 puntos. En el campo, pues esto también se puede hacer en una hojita rápidamente y tenemos esto también puede ser que nos dé un número más bajo o un número más alto, depende de nuestra calificación. Pero en este caso es una condición buena, es lo máximo que nosotros podemos. Pero ¿cómo hacemos la interpretación de esto? La guía en este caso también ya tiene definido lo que es un suelo bueno, un suelo moderado y un suelo pobre. Entonces, un suelo bueno tiene 25 puntos o más, un suelo moderado tiene entre 11 y 24 y un suelo pobre pues ya sabemos que tiene menos de 10 puntos como lo están viendo en la pantalla. Entonces nosotros podemos deducir, si un suelo bueno tiene más de 25 puntos, ¿qué vamos a hacer con esto? Inmediatamente nosotros podemos decir que un suelo bueno, pues las prácticas hay que mantenerlas. Lo que hay que hacer con estos agricultores es intercambiar, interaccionar para que estas prácticas se muevan entre ellos. Pero puede suceder que un suelo pobre y podemos nosotros asociar un suelo pobre con los indicadores. ¿Qué pasa con la cobertura, con los lombrices? Si no hay lombrices, si hay cobertura, entonces podemos asociar las prácticas de agricultura y conservación, rotación, manejo de la fertilidad, compost y otras prácticas que nos lleven con este propósito de interpretar mejor los resultados. Bueno, y esta práctica a nivel de campo es bien versátil, la puede hacer cualquier agricultor, no importa el nivel académico, es bien sencilla y lo que permite realmente es conocer el estado del suelo. En este caso son administradores de una finca de café
finca turística y ellos están haciendo una práctica de manera rápida. Y finalmente, pues, esta práctica nos permite a nosotros tener una estrategia en cada lote de trabajo, qué es lo que vamos a hacer, y realmente este es muy importante porque nos permite a nosotros adecuar en cada parcela una práctica de acuerdo a los requerimientos y de acuerdo a la gestión que nosotros podemos hacer. Con esta práctica también se pueden agregar otros indicadores bastante prácticos y sencillos que se hacen a nivel de campo y que nos permiten realmente definir una estrategia de manejo del suelo para mejorar la productividad del suelo. A continuación, el ingeniero Andrés Búcaro estará hablando del muestreo de suelo, que no es una parte que uno no sustituye al otro, son complementarios, prácticamente de dos aspectos que nos permiten realmente mejorar la productividad y el manejo del suelo con los agricultores. Gracias, Ariel, y buenos días. Mi nombre es Andrés y yo voy a compartir con ustedes a continuación 4 recomendaciones para el muestreo de suelos con fines de fertilidad. Y ya que son 4 recomendaciones para muestreo, les hemos llamado las 4 M's. Y esto para que sea más fácil de recordarlas, ¿verdad? Esa es la idea. Comienzo recalcando que realizar un correcto muestreo de suelos es una tarea determinante para que podamos asegurar un resultado de un análisis de suelos de laboratorio con calidad que sea útil y que sea efectivo para hacer recomendaciones para la nutrición de los cultivos. Siempre decimos que la mitad de un buen resultado de un análisis de laboratorio es que haya un buen muestreo detrás. Y aunque en muchas ocasiones se subestima la importancia del muestreo, que pareciera fácil, pero que en realidad puede llegar a ser un poquito más detallado, es común que cometamos errores a la hora de muestrear y por eso queremos compartir con ustedes estas 4 recomendaciones. Pero, ¿cuáles son estas 4 recomendaciones? La primera es que tenemos que tener un lote de muestreo delimitado de forma acertada. La segunda recomendación es que debemos realizar un recorrido de muestreo que sea representativo de todo ese lote de muestreo que hemos delimitado. La tercera recomendación es que tengamos un número de muestras o de submuestras suficiente. Y la cuarta recomendación es que la toma de la muestra o de la submuestra se haga bien hecha, ¿verdad? Y para eso tenemos que seguir una serie de consideraciones. Aquí el punto, y como ustedes ven, es que estas 4 recomendaciones en realidad comprenden 4 principios. Y esto es porque no existe una receta universal para poder hacer muestreo de suelos. Pero si aprendemos bien estas 4 recomendaciones que implican 4 principios y los ponemos en práctica, tendremos muchas más probabilidades de asegurar un correcto muestreo de suelos que sea representativo y que nos permita tener resultados de análisis de laboratorio útiles y precisos para hacer recomendaciones. Esa es la idea. Entonces, ya les decía, las recomendaciones en realidad son principios y debemos de aplicar esos principios en las diferentes situaciones en las que nos toque muestrear suelos con fines de fertilidad. Entonces, vamos a revisar una por una. La primera recomendación es sobre un lote de muestreo delimitado acertadamente. Y el principio acá es que debemos de muestrear áreas con características similares. Pero esas características similares deben ser similares en 2 dimensiones o en 2 aspectos fundamentales. El primero es que debe ser similar respecto al tipo o la clase de suelo. Es decir, tenemos que muestrear un mismo tipo o clase de suelo. Pero además, la segunda dimensión es el manejo agronómico que se le está dando. Entonces, tenemos que muestrear un mismo tipo o clase de suelo, pero que además tiene un mismo cultivo que ha sido manejado de la misma forma. ¿Y cómo podemos entonces tomar, qué elementos debemos considerar para delimitar acertadamente? Bueno, podemos tomar en cuenta la topografía del terreno, ¿verdad? En este caso, que la topografía de la unidad o del lote de muestreo sea similar, que el color del suelo sea similar, porque eso también nos va a dar muy evidentemente una interpretación de si estamos muestrando el mismo tipo de suelo o no, al igual que la textura, que la podemos medir al tacto. La profundidad del suelo también es importante, ¿verdad? Y no solo aquí la profundidad, sino el arreglo de los horizontes, ¿verdad? Entonces, tratar de revisar que esos horizontes o esas capas que conforman el suelo, pues tengan una distribución similar, ¿verdad? Dentro del lote de muestreo para estar seguros de que estamos muestreando el mismo tipo de suelo.
Pero además les decía que tenemos que revisar que, bueno, que agronómicamente tengamos el mismo cultivo por un lado, pero que ese cultivo también esté en la misma situación, ¿verdad? La misma edad, la misma etapa de desarrollo, etcétera, etcétera. Y por último, que tenga la misma forma de manejo, ¿verdad? Y por ejemplo, a esto me refiero las mismas prácticas o similares prácticas de fertilización o de encalado. El caso más, el ejemplo número uno aquí sería el mismo tipo de suelo con el mismo cultivo, pero la mitad de ese lote se encaló y la otra mitad no se encaló. Entonces ahí tenemos que dividir en dos lotes de muestreo distintos porque vamos a tener características muy diferentes. Y aquí la idea o el principio es áreas de muestreo con características similares. Entonces, siempre y cuando consideremos que tenemos las mismas condiciones de suelo y de cultivo y de manejo, entonces podemos delimitar acertadamente un lote. Una recomendación siempre útil acá, ven en la fotografía el ejemplo de cómo se pueden ya delimitar en el campo, cómo se vería esto en el campo, es que hagamos un croquis, siempre hagamos un dibujo de la finca, y eso nos va a ayudar con el conocimiento de nosotros como agricultores o de los agricultores si somos técnicos extensionistas, eso nos va a ayudar muchísimo a poder delimitar de forma más correcta y acertada los lotes de muestreo. Así que la primera recomendación es lote de muestreo delimitado acertadamente. Aquí algunas fotografías que ejemplifican el caso. Entonces, la segunda M o la segunda recomendación de muestreo es que hagamos un recorrido de muestreo representativo dentro de ese lote que ya hemos delimitado. Entonces, para esto lo que comúnmente se hace es que se realiza una selección intencional de muestras. Ahora les explico por qué. Normalmente, o hay otro tipo de selección que puede ser una selección probabilística o es lo que denominamos al azar o aleatorio. Pero vean lo que hacemos normalmente. Lo que hacemos normalmente es que hacemos un recorrido dentro de la unidad de muestreo de forma que hacemos un zigzag, ¿verdad? Esto es como lo más común cuando muestreamos. O hacemos un recorrido que no es un zigzag, pero que nos permite ir a la unidad de muestreo, ¿verdad? Que en este caso está representada por el cuadrito que ven en la pantalla. Entonces, eso se vale y eso es lo más común porque es lo más práctico, ¿verdad? Nos ahorra tiempo. Ahora, lo único que tenemos que tener claro acá es que esa es una forma de seleccionar puntos de muestreo intencional, porque yo decido dónde sí muestreo y dónde no. Y de alguna forma ahí prevalece nuestro criterio. Entonces, el único cuidado que tenemos que tener acá es que no estemos sesgando nuestro criterio de dónde sí o dónde no muestreamos y que consideremos en realidad que el punto de muestreo sea representativo de sus alrededores, ¿verdad? Esa es la idea. Porque normalmente uno tiende a querer muestrear donde el suelo se ve mejor, por ejemplo, o donde hay más vegetación o donde hay ciertas características especiales. Entonces, la idea acá es nada más no sesgarnos y reconocer que este es un patrón de selección intencional de muestras y es válido y es recomendable. Si quisiéramos evitar eso, podemos usar un patrón intencional pero sistemático. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, utilizamos cuadrículas, utilizamos transectos, utilizamos otro tipo de patrones, pero esto requiere de medición en campo, ¿verdad? Y entonces eso nos demora más el proceso de muestreo y lo complica un poco más. Así que pues, si quisiéramos asegurar que no sesguemos nuestro criterio, podríamos utilizarlo. Y en realidad, el criterio al azar, que contradictoriamente a lo que siempre pensamos que muestrear en zigzag es al azar, pero muestrear al azar o el criterio de selección probabilística, eso implica que todos los puntos posibles de muestreo se van a sortear y todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Pero eso realmente en la práctica es difícil, entonces casi no lo llevamos. Recomendación, se vale hacer un recorrido a nuestro criterio, ya sea en zigzag o a través de todo el lote de muestreo, pero el punto acá es representar toda el área de muestreo. Y por representar, digo también y resalto, no sesgarnos en dónde sí o en dónde no muestreamos, sino sesgar las características y condiciones que estamos viendo en esa unidad de muestreo que ya delimitamos correctamente. La tercera, bueno, y aquí hacer la salvedad de que en la mayoría de los casos, cuando hacemos muestreo para fines de fertilidad, tomamos varias submuestras o tomas, ¿verdad? Las juntamos, las revolvemos, las homogenizamos para hacer una sola muestra compuesta de toda la unidad o el lote de muestreo. Y eso es lo mejor porque en realidad eso nos evita
realizar varios análisis. Hay otro esquema de muestreo que se llaman muestras simples, en el cual también se sacan varias muestras, pero cada una se analiza individualmente. Esto no se realiza comúnmente porque es mucho más costoso y no tiene sentido más que para fines de investigación. Entonces, siempre que hagamos una muestra compuesta, y sobre todo por eso, tenemos que garantizar que el recorrido para hacer ese muestreo entonces sea representativo de todo el lote de muestreo y que todo el lote de muestreo esté bien delimitado porque estamos hablando de un mismo tipo de suelo y de un mismo manejo agronómico. La tercera recomendación de muestreo o tercera M es el número de muestras suficiente. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cuál es el principio aquí? Básicamente el principio es que si tomamos más submuestras o más muestras, vamos a tener más probabilidad de que el resultado sea representativo. ¿Y cuál es la recomendación? No menos de 15 submuestras para hacer una muestra compuesta. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque 15 submuestras se ha demostrado que nos puede garantizar cierta representatividad, menos nos puede incluir mucho error. Esa es la idea. Entonces la recomendación es no menos de 15 submuestras, más siempre va a ser mejor porque nos aumenta las probabilidades de que el muestreo sea representativo, pero también implica tiempo y también implica costos y también implica esfuerzo. Así que bueno, 15 es un buen número. Y les pongo el ejemplo acá. Entonces vean en esa imagen, en la diapositiva, se observa un campo y los colores representan cómo varía una propiedad del suelo. Imaginémonos que es la concentración de un nutriente que varía de acuerdo al color. Entonces imaginémonos que tenemos solo una muestra para todo ese lote. Vean que cae solo dentro de un nivel de concentración. ¿Qué pasa si tenemos algunas más? Bueno, no necesariamente nos garantiza representatividad. La idea acá es que entre más muestras tengamos, tenemos más posibilidades de que realmente el resultado sea representativo de todo ese lote. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, entre más submuestras tomemos, mejor. Número mínimo, 15. Y la cuarta recomendación para el muestreo, o la cuarta M, es una buena toma de muestra. Y esto ya es el hecho de ir al campo y hacer el muestreo como tal. Y para esto tenemos que tener en consideración los siguientes puntos. Uno, que la profundidad de cada submuestra o de cada toma se haga exactamente igual y represente el volumen de suelo a la profundidad que estamos determinando. Por ejemplo, si el muestreo es de 0 a 10, todas las muestras deberían de tener, o todas las submuestras deberían de representar el volumen de suelo de los 0 a los 10 centímetros. No algunas de 0 a 5, no otras de 0 a 15, no otras de 10 a 15, no, todas de 0 a 10 centímetros. Y para esto tenemos que utilizar herramientas adecuadas, que además nos van a permitir mantener el mismo volumen de suelo, la misma cantidad de suelo en cada submuestra. Esa es la idea. Y también tenemos que considerar que se realiza el muestreo en el momento correcto. Esto por varias razones. Uno, porque lo debemos hacer antes del ciclo de producción, porque la idea es utilizar estos resultados de análisis de suelos para hacer recomendaciones previas. Y segundo, porque también tenemos que considerar las condiciones típicas del suelo, ¿verdad? Entonces, otra consideración es el tema de áreas no uniformes. ¿A qué me refiero con esto? La idea del muestreo de suelos es muestrear el volumen de suelo que las raíces de los cultivos pueden explorar para buscar nutrientes y agua. Pero esto es todo el volumen de suelo, no solo el volumen de suelo donde hay nutrientes porque ahí se fertilizó o porque ahí se encaló, por ejemplo. Entonces, tenemos que considerar todo ese volumen de suelo y cuidado con las condiciones no típicas, campos recién fertilizados, recién encalados, acumulación de residuos o excretas o cerca de corrales, casas, cercos o actividad humana en general. Entonces, algunas fotografías, siempre a la misma profundidad cada submuestra, de 0 a 10 o de 0 a 15, pero a la misma profundidad cada submuestra que tomemos, las herramientas adecuadas, buscando mantener el mismo volumen de suelo en cada toma. Si no tenemos un barreno necesariamente, podemos utilizar perfectamente una pala, podemos utilizar este proceso de cortar los bordes laterales de la toma, de la rebanada de suelo para poder
asegurar el mismo volumen de suelo en cada toma. El momento correcto, por lo menos para café y para granos básicos en condiciones de secano, es entre ciclos de producción en la época seca, en febrero, marzo o abril, así que por eso estamos haciendo este Facebook Live en este momento, y proporcionar áreas no uniformes en la muestra. En este caso, estamos hablando de esas áreas donde se encala. En el caso de café, la media luna es el ejemplo típico. En el caso de granos básicos, la banda de fertilización es el ejemplo típico de áreas enriquecidas. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, imaginémonos este caso. En el cultivo de café tenemos una banda de encalado, que es esa media luna en la parte alta de la pendiente, y esa banda de encalado me enriquece de bases, por ejemplo, esta área que está sombreada en blanco. ¿Qué pasa si yo obtengo mi muestra solo de la parte pendiente arriba? Pues probablemente yo esté representando las condiciones de ese volumen de suelo encalado. Pero en realidad el volumen de suelo que las raíces del cafetal pueden aprovechar es todo ese volumen alrededor, ¿verdad? No es solo la media luna. Entonces, ¿cómo hago para proporcionar las condiciones diferenciadas aquí entre áreas enriquecidas o no? Y la propuesta es la siguiente. Pueden tomar una toma pendiente arriba, cada toma pendiente arriba, una toma pendiente abajo, una toma pendiente a la izquierda y una toma a la derecha. Esa es la idea. Y entonces, si ustedes van a hacer esto, pueden hacer ese círculo 4 veces y van a tener 16 submuestras, por ejemplo. Entonces, aquí la idea es utilizar múltiplos de 4. En el caso de granos básicos, donde hay bandas de fertilización más lineales, pues la idea es imaginariamente dividir en 4 franjas el entresurco, y entonces pueden tomar una de este punto, otra de este punto, otra de este punto y otra de este punto en cada franja. La idea es proporcionar las condiciones de enriquecimiento o no de nutrientes que pueden haber en todo el volumen de suelo que potencialmente las raíces pueden explorar. Esa es la idea. Y por último, pero muy importante, hay que garantizar una correcta homogenización de las muestras, un correcto cuarteo, que es este proceso en el cual la muestra se va reduciendo en volumen porque se revuelve, se homogeniza, se divide en 4, se extraen 2 cuartos opuestos, se vuelve a revolver, se vuelve a hacer el mismo procedimiento y se eliminan los otros 2 cuartos opuestos hasta que nos queda una muestra de 2 libras aproximadamente, que es lo que enviamos al laboratorio. Y para esto tenemos que empacar correctamente esa muestra en una bolsa, ya sea de papel o plástico, y etiquetarla correctamente, como mínimo con el nombre del productor, de la finca, de referencia del lote, la profundidad del muestreo y el cultivo de interés. Así que estas son las 4 recomendaciones mínimas para un muestreo de suelos con fines de fertilidad, y recordemos que este es un proceso muy importante para garantizar buenos resultados en los análisis de suelos de laboratorio, que son otra herramienta diagnóstica complementaria a la evaluación visual del suelo, como ya lo explicó mi compañero Ariel. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrés y Ariel, por explicarnos esta valiosa información. Damos inicio a la ronda de preguntas y la primera es, si ustedes pueden recordarnos las fechas más adecuadas para hacer la evaluación visual. Sí, la fecha más, cuando inician las lluvias, cuando las condiciones de humedad están más o menos a cerca de capacidad de campo. Es decir, que no dificulte la sacada de la muestra en terrón. Si lo hacemos en el tiempo seco, como ahorita, nos cuesta mucho. Realmente necesitamos una barra para sacarlo. Lo otro que dije yo es que se puede hacer según el objetivo del estudio, se puede hacer en cualquier momento cuando ya las lluvias están establecidas, en el periodo canicular o en la salida de la lluvia. Pero lo ideal es hacerlo cuando inician o cuando ya están establecidas las lluvias, cuando tenemos una condición bastante buena de humedad del suelo, que no nos va a costar sacar el terrón del suelo. Gracias, Ariel. No sé si Andrés quiere retroalimentar esta respuesta. Pues quizás solo sumando a lo que Ariel menciona, la idea es facilitar el proceso y 2, entender que hay ciertas propiedades como el conteo de lombrices que pueden ir variando en el tiempo. Así que la herramienta se calibró y su interpretación está calibrada para ese momento inicial de las lluvias, que en Centroamérica en general puede ser mayo, junio, e incluso un poquito antes en algunos lugares,
pero el punto es también cuando el suelo está muy saturado de humedad, realmente no tiene sentido hacer la prueba porque no se va a poder desagregar el suelo, y si el suelo está seco, pues incluso si se quiere hacer con fines de aprendizaje, incluso conviene humedecer un poquito el suelo ahí de pronto un día antes para poder realizarlo fácilmente, ¿verdad? Así que lo ideal es al momento en el que inician las lluvias. Gracias, Andrés. Nos preguntan si podemos resumir cómo hacer la evaluación visual. ¿Cómo nos pueden explicar ustedes esto en pequeñas palabras? Bueno, lo primero que hablé yo es el qué, cuándo, dónde y cómo, ¿verdad? Eso está bastante fácil. Entonces, en pocas palabras, primero es seleccionar el sitio para extraer el pan de suelo de un lote. Después que extraímos el pan de suelo, desagregarlo, hacer la prueba de fragmentación, ordenar los terrones de mayor a menor y posteriormente calificar cada uno de los indicadores con la guía y llenar cada uno de estos y tener ya la calificación de la sumatoria de los puntos e interpretar en qué condición se cuesta este suelo. Entonces, no es más que extraer el pan de suelo, ordenarlo, los terrones, y posteriormente calificarlo e interpretarlo con la guía que nosotros estamos facilitando a través de este Facebook Live. Eso es lo más sencillo y lo más práctico que nosotros podemos hacer en pocas palabras. Pero lo más interesante de esto es preguntarle al agricultor qué va a hacer con esta condición de suelo. Si le sale que es un suelo pobre o es un suelo bueno. Si es un suelo bueno, pues estamos de acuerdo que hay que mantener esas prácticas, que hay que interaccionar, hay que construir aprendizaje con otros productores, pero si es un suelo pobre, que faltan lombrices, que no hay cobertura, otros problemas que tiene de retención de humedad, entonces perfectamente nosotros podemos ir construyendo qué práctica o qué conocimientos necesitamos aplicar ahí a partir de la evaluación visual. Y ahí deducimos que necesitamos cobertura, necesitamos rotación o asocio, o otras prácticas que el agricultor considere conveniente aplicarlas para enmendar estas limitantes que está teniendo a partir de la evaluación visual. Muchas gracias, Ariel. Aquí tenemos otra consulta. ¿Cuántas muestras se deben hacer en una hectárea de terreno? Excelente, gracias. Esa es la pregunta que siempre hacen cuando se toca el tema de muestreo, y en realidad, bueno, no hay una respuesta definitiva para eso, porque yo lo que puedo responder es 15 submuestras como mínimo por lote de muestreo, pero el lote de muestreo puede tener diferentes dimensiones, puede ser de 1 hectárea, pero puede ser de 5, puede ser de 1/4 parte de 1 hectárea. Eso depende de qué tanta variabilidad haya en los suelos y en las condiciones de manejo. Yo lo que no recomiendo es utilizar una referencia por área, y les voy a explicar por qué, porque normalmente si lo hacemos por área podemos estar mezclando tipos de suelo diferente con manejos diferentes. Entonces, lo que vamos a tener ahí es como un número promedio representativo, pero es como tener un pie en el fuego, un pie en el hielo por el otro lado, y el promedio nos va a salir, pues, parece que no hay problema, ¿verdad? Entonces, la idea acá es, no, primero delimitamos correctamente la unidad o el lote de muestreo con estas características que ya mencioné, y entonces ahí sí, el número mínimo de submuestras por lote de muestreo, que no hay un área específica, puede ser de áreas muy diversas, sería 15 submuestras por lote de muestreo. Gracias. Excelente, Andrés. Y aquí otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se deben estar realizando los análisis de suelo en una unidad de producción? ¿Y cuántas muestras en áreas de 20 manzanas? Wow. Bueno, comienzo por la última pregunta. En realidad, bueno, ¿cuántas muestras? Eso depende de cuántos lotes de muestreo definan para esas 20 manzanas. Yo no sé, no conozco el sitio, entonces en realidad no podría decirle, mire, usted necesita 2, 3 o 4 muestras. Eso depende de cuántos lotes de muestreo distintos el agricultor defina. Partiendo de este número de lotes, entonces viene la frecuencia. Y la frecuencia también depende
de los propósitos con los que se está haciendo. Por ejemplo, si estamos tratando problemas de acidez del suelo y estamos realizando prácticas de encalado año con año, yo diría que, bueno, la frecuencia aquí debe ser un poco mayor y con un muestreo cada 2 años yo creo que podríamos monitorear el efecto de los encalados, el efecto residual también y, bueno, ajustar esta práctica. Pero si en realidad, bueno, también depende de la intensidad del manejo nutricional del cultivo, ¿verdad? Si son cultivos que requieren de mucho manejo, ¿verdad? Porque son cultivos con densidades muy altas, son cultivos con ciclos muy cortos, entonces la frecuencia va a ser mayor. Conforme la intensidad del manejo nutricional se reduzca, pues la frecuencia puede ir reduciendo también. Yo recomendaría un análisis cada 2 o 3 años en realidad, pero pueden haber casos en Perfecto. donde se necesita cada ciclo de cultivo. La frecuencia depende mucho de la intensidad que tengamos con el cultivo que estamos trabajando. En algunos casos, por ejemplo, en la producción de caña, en algunos casos se hace cada año, con fines meramente productivos o con fines de ver qué es lo que está pasando con algunos nutrientes. Excelente. Bueno, muchas gracias Ariel y Andrés por compartir con nosotros algunos de sus aprendizajes en este camino. Agradecemos también a todos ustedes que nos han acompañado desde Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México y el resto del continente, porque con sus comentarios hemos aprendido más todos juntos sobre cómo podemos ocupar la evaluación visual y el muestreo de suelos. Por favor, sigan pendientes de lo que compartimos en esta página de Agua y Suelo para la Agricultura y los esperamos el próximo jueves 25 de marzo para que productores de granos básicos y café reflexionemos juntos sobre interpretación, análisis de suelos y diagnóstico de problemas de acidez. Mientras tanto, pasen un buen jueves y hasta pronto. Gracias.